Muy buenos días, estimado docente. En esta oportunidad vamos a hacer la exposición de Filosofía del Derecho. Los alumnos somos José Cava, Carlos Lisandro y quien les habla, Rolín Flores del Águila. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es la introducción del trabajo, ¿no? Dentro del trabajo vamos a tener la introducción, el contexto de organización, los hechos principales del caso, el requisito, el análisis de la teoría del óptimo de Pareto aplicado al caso propuesto, el requisito 1.2, que es el análisis del liberalismo de Nozick aplicado al caso propuesto, el requisito 1.3, que va a ser el análisis de la calidad de vida de la sociedad peruana aplicando la estrategia Maximin de Rawls al caso propuesto. Vamos a dar un poco de lo que es la ética legal, las conclusiones, recomendaciones y el tema de las referencias. Un poco para hablar del tema de la introducción, ¿no? Hablamos, por ejemplo, la sentencia, sentencia del Tribunal Constitucional, la 02970, 2019, pues un caso paradigmático, ¿no? Del Tribunal Constitucional del Perú. De alguna forma, esto ha generado, pues, un debate profundo sobre la preferencia del apellido paterno, ¿no? En el registro de niños, lo que suscita pues cuestiones fundamentales relacionadas con la igualdad de género, los derechos de los padres y la identidad personal en la sociedad peruana. Este informe pues, nos va a permitir pues proponer, ¿no? Analizar y sobre todo ver desde distintas perspectivas las teorías clave, ¿no? La teoría del óptimo de Pareto, el liberalismo de Nozick y la estrategia máxima de Rawls. A través de este análisis, pues, lo que buscamos es comprender, ¿no? Cómo la sentencia en cuestión puede interpretarse desde estas perspectivas y cómo afecta esto a los individuos y a la sociedad en general, ¿no? Asimismo, este informe, pues, vamos a ver que aspira, pues, a contribuir a la reflexión y al diálogo sobre la intersección entre el derecho, la igualdad de género y la justicia social en el contexto peruano, subrayando la importancia, pues, de abordar casos cuestionables de manera, pues, equitativa y ética, ¿no? Entendiendo la sociedad actual, ¿no? Como que tenemos muchos casos bastante mediáticos en este punto, ¿no? Continuando con la presente exposición, hablaremos sobre el contexto de la organización. La firma de abogados JS Consultores, donde se ejerce y se dicta a proporcionar asesoría legal de alta calidad, sustentamos en valores éticos y morales esenciales en la práctica legal. Eh, esta Estamos comprometidos con una firma pionera y destacada tanto a nivel nacional como internacional, destacando por nuestras habilidades para manejar casos desafiantes y polémicos mediante métodos innovadores y con fuentes de compromiso social. Nuestro objetivo incluye la defensa firme de los derechos de interés de nuestro cliente, el fomento de la ética y la justicia en el campo legal y la promoción de la honestidad y la lucha contra la corrupción. Como viendo este tema, vamos a seguir exponiendo sobre el tema en controversia. Los hechos principales del caso. El caso pues, de la sentencia del Tribunal Constitucional, volvemos a repetir, ¿no? El caso que es la 02970 del 2019, ha llevado pues al Tribunal Constitucional de Perú a una cuestión de gran relevancia, ¿no? Y obviamente esto generó un debate en la sociedad peruana, ¿no? Debido a su impacto que causó esta sentencia en referencia pues del apellido paterno en el registro de niños, ¿no? Para comprender la importancia de este caso y sus implicaciones, pues es esencial revisar los hechos principales que lo rodean, ¿no? El origen de esto, pues el caso se remonta al registro civil del nacimiento, donde se ha mantenido pues una tradición arraigada en la sociedad peruana, ¿no? La referencia al apellido paterno al inscribir a los niños en el registro. Sin embargo, esto pues surgió una controversia cuando un grupo de ciudadanos peruanos, respaldados por algunas organizaciones defensoras de derechos de género y otras organizaciones no gubernamentales, cuestiona pues la preferencia del apellido no paterno, argumentando de que esta práctica perpetua ahonda una desigualdad, ¿no? De género arraigada de la sociedad peruana, ¿no? Ya que coloca pues al apellido paterno como dominante y relega el apellido materno a un segundo plano, ¿no? Esto ha hecho de que pues
el tribunal pueda estudiar el caso y de alguna manera dar una sentencia referida a ello, ¿no? Como bien lo hemos visto, el primer requisito es la teoría óptima de la teoría óptimo de Pareto, aplicado en el caso propuesto. La teoría óptima de Pareto es es una exploración. Esto nos indica que desarrollada por el economista italiano Wilfredo Pareto, es un concepto central en la economía del bienestar. Esta teoría propone una situación en la que es imposible de mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro. En términos simples, un estado de asignación de recursos se considera óptimo de Pareto si no existe otras asignaciones donde al menos una persona esté mejor sin hacer que otra esté peor. La aplicación al caso de la sentencia del Tribunal Constitucional del 02970 del 2019, en el contexto pues de ese caso, la aplicación de la teoría del óptimo de Pareto implica pues examinar si la decisión de mantener pues la preferencia, el apellido paterno, en el registro de los niños mejoraría o empeoraría la situación, ¿no? De todos los individuos involucrados en este caso, ¿no? Sin causar obviamente perjuicio a otros, ¿no? Aquí las partes involucradas son principalmente pues, los padres, ¿no? Y los niños, ¿no? Así como la sociedad en general, en términos de cómo las normas y las prácticas culturales influyen en la percepción de la igualdad de género, ¿no? Sin embargo, esta interpretación, pues, puede ser muy desafiante, ¿no? Cuando se considera, pues, las implicancias del género y obviamente el tema de las normas culturales, ¿no? Si la práctica perpetua una desigualdad de género o menciona o menoscaba la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, entonces pues podría argumentarse que esta decisión no es un óptimo de Pareto, ya que estaría empeorando la situación de un grupo, en este caso las mujeres y potencialmente los niños, ¿no? A favor de otro, que serían en este caso los hombres. Continuando con el siguiente requisito, analizaremos el análisis del liberalismo de Nozick aplicado al caso propuesto. En el análisis del caso 02970-2019, bajo la lente del liberalismo del Nozick, ofrece una perspectiva fascinante sobre los derechos individuales y la intervención del Estado. Robert Nozick, un destacado filósofo político, es conocido por su defensa del liberalismo, que enfatiza fuertemente los derechos individuales, se opone a las intervenciones extensivas del Estado en la vida de los individuos. Su libro Anarquía y Estado Utopía se erige como un manifiesto de la libertad individual y una crítica al paternalismo estatal. En el principio del liberalismo de Nozick nos indica que establece en el marco de un Estado mínimo, donde el rol principal del gobierno se limita a la protección de los individuos contra la fuerza, el robo y el fraude, así como la aplicación desde contrato, rechazo de cualquier forma de distribuciones de recursos que viole los derechos de propiedad individual, lo que implica una crítica a la política restrictivas que buscan una distribución más equitativa de la riqueza. La aplicación del caso, pues, la 02970 del 2019 del Tribunal Constitucional del Perú, aborda la preferencia al apellido paterno en el registro de niños, ¿no? Se presta a un análisis muy interesante, ¿no? De la perspectiva de Nozick. Este caso, pues, implicó considerar cómo la estructura y las políticas estatales afectan los derechos individuales de los padres, ¿no? Así como las implicaciones en la igualdad de género, ¿no? Desde la perspectiva de Nozick, pues la imposición de una norma que priorice el apellido paterno podría verse pues como una intrusión en la libertad individual de los padres, ¿no? Para decidir sobre un aspecto tan personal como el apellido de los hijos. En el marco del liberalismo nozickiano, tal intervención estatal se justifica solo si se protege los derechos de otros. Sin embargo, también es importante considerar que Nozick se enfoca en la interferencia como un principio clave, ¿no? La imposición de un orden de apellidos específico por parte del Estado, de alguna forma podría interpretarse como una
manera de interferencia en las decisiones personales, ¿no? Algo que Nozick probablemente rechazaría. En este caso, pues la defensa de la autonomía individual y la libertad de elección centrales en el tema del análisis de Nozick. El análisis de la calidad de vida de la sociedad peruana aplicaba la estrategia de Maximin de Rhodes al caso propuesto. La estrategia de Maximin de Rhodes es un marco para la justicia social. John Rawls, quien en su obra nos habla Teoría de la Justicia, introduce la estrategia de Maximin como un principio para la estructura de una sociedad justa. Según Rawls, en una situación original de igualdad, el velo de ignorancia. Las personas elegirían principios de justicia que maximicen el bienestar de los menos aventajados. Este enfoque implica que, que las desigualdades en la sociedad solo se justifican si resultan en beneficios para los más desfavorecidos. La aplicación al caso de la sentencia del Tribunal Constitucional a 02970. El impacto en la calidad de vida y la igualdad de género al aplicar la estrategia de máximo de errores al caso de la sentencia del Tribunal Constitucional 02970 del 2019, se debe considerar como la decisión, pues, cómo esta decisión afecta principalmente a los menos aventajados, ¿no? En la sociedad peruana. En este caso, pues, los menos aventajados podrían ser las mujeres y los niños, quienes tradicionalmente han sido marginados en estructuras patriarcales, ¿no? La preferencia de un apellido paterno perpetua, una norma pues cultural que subordina la identidad femenina a la masculina, ¿no? Lo que podría pues interpretarse como una desigualdad que no beneficia a los menos aventajados, ¿no? Desde la perspectiva de la evaluación de la sentencia en cuestión, pues para la redundancia, al mantener la tradición del apellido paterno, no parece favorecer a los menos aventajados. En cambio, podría argumentarse pues que esto refuerza estructuras sociales no existentes que no contribuyen a mejorar la posición de los grupos marginados, ¿no? Si se considera pues la igualdad de género como un indicador clave de una sociedad justa, esta decisión no alinea con el principio de maximizar el bienestar de los menos aventajados. Continuando, la aplicación de estrategia de Maximin de Rhodes en este caso nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia social y la igualdad en la sociedad contemporánea. Mientras que la decisión del caso pueda ser legalmente justificable bajo las leyes actuales desde una perspectiva de justicia social, según Rawls, puede no ser la más justa o beneficiosa para los menos aventajados, que es como ya se había mencionando, el apellido materno. Este análisis resalta la importancia de reconsiderar y reevaluar las normas y prácticas legales en el contexto de su impacto en la sociedad, especialmente en términos de igualdad y justicia social. La ética legal, ¿no? La ética legal, pues, desempeña un papel fundamental en este caso, ¿no? En la forma en que los tribunales y los profesionales, legales van a abordar cuestiones que involucran la cultura, la igualdad de género y los derechos individuales. En Perú se centra, pues, en la preferencia del apellido paterno en el registro de niños. Es esencial hacer una reflexión sobre cómo los principios éticos guían las decisiones y acciones de los actores judiciales. La ética la ética legal y cultura, ¿no? La cultura pues desempeña un papel importante, ¿no? En la formación de las leyes y las normas legales, ¿no? En el caso de la preferencia del apellido paterno en Perú, esta práctica cultural pues ha perdurado durante generaciones, ¿no? Y se ha considerado como una parte integral de la identidad peruana, ¿no? Sin embargo, la ética legal exige, pues, de que los tribunales y los profesionales legales cuestionen y evalúen cómo estas prácticas culturales se alinean con principios éticos fundamentales, ¿no? La igualdad de género y los derechos individuales. Uno de los principios éticos claves del derecho es la igualdad de género. Los tratados internacionales de derechos humanos y las constituciones de muchos países, incluyendo Perú, quienes establecen claramente la igualdad de género como un derecho fundamental. En este contexto, los tribunales y los profesionales legales se enfrentan al desafío ético de garantizar que las leyes y las prácticas culturales no perpetúen la desigualdad de género, como en el caso 02970 del 2019, es un ejemplo de cómo los tribunales deben considerar la igualdad de género en sus decisiones.
La preferencia del apellido paterno podría ser vista como una práctica que asigna automáticamente el apellido del padre como dominante, relegando el apellido materno a un segundo plano. Desde una perspectiva de ética, esto plantea preguntas sobre si la práctica es consciente con la igualdad de género o si respeta los derechos individuales de las madres y los niños. La interpretación ética en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional 02970 del 2019 nos dice, pues, ¿no? Que esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, en este caso, refleja, pues, el desafío ético, ¿no? De equilibrar la preservación de una práctica cultural, ¿no? Arraigada ya, pues, con la promoción de la igualdad de género y el respeto de los derechos individuales, ¿no? El tribunal argumentó pues que la preferencia del apellido paterno era una parte integral de la cultura peruana y que su modificación no sería congruente con la identidad nacional. La ética legal también plantea pues la pregunta de que si los tribunales consideraron adecuadamente los derechos individuales de las madres y los niños en su decisión. Y obviamente ahí se plantea pues una pregunta, ¿no? ¿Se tuvo en cuenta suficientemente la igualdad de género y la discriminación en el proceso de toma de decisiones? Y la respuesta, ¿no? Los profesionales legales, como defensores de los derechos individuales, tienen pues la responsabilidad ética de plantear estas cuestiones y abogar por una interpretación que sea coherente con los principios éticos fundamentales, ¿no? Continuando con la exposición, la educación y la sensibilización ética. Una parte fundamental de la ética legal es la educación y la sensibilización. Los profesionales legales tienen la responsabilidad ética de educarse a sí mismos y a sus clientes sobre cuestiones de ética relevantes, como la igualdad de género y la cultura. También pueden desempeñar un papel en la sensibilización de la sociedad sobre estas cuestiones. En el caso de la preferencia del apellido paterno, los profesionales legales pueden colaborar con organizaciones no gubernamentales y otros actores para promover la educación pública sobre los derechos individuales, la igualdad de género y la importancia de poder cuestionar las prácticas culturales que perpetúen la discriminación. Y como conclusiones, pues tenemos, ¿no? Que la sentencia del Tribunal Constitucional, la 02970, refleja pues una teoría entre tradiciones culturales y la búsqueda de igualdad de género en la sociedad peruana, ¿no? Otra de las conclusiones, pues, es que desde el óptimo de Pareto, la decisión no mejora claramente la situación de todos los involucrados, especialmente considerando los impactos en la igualdad de género, ¿no? Otra de las conclusiones es que bajo estos principios del liberalismo de Nozick, la sentencia puede ser vista como una intrusión innecesaria del Estado en las decisiones personales y familiares. Otra de las conclusiones pues sería la preferencia del apellido paterno perpetúa normas que pueden ser consideradas injustas de la perspectiva de justicia social del RALS. La decisión desafía pues la idea de Nozick de un Estado mínimo, ya que implica una regulación estatal en asuntos de identidad personal. Otra de las conclusiones es que el caso pone de manifiesto la necesidad de equilibrar las normas culturales con los principios de igualdad y justicia social en el Perú. Otra de las conclusiones es que la teoría de óptimo de Pareto sugiere pues que la eficiencia administrativa no debe priorizarse como la equidad y la igualdad de género. En este caso ya hemos culminado con la presente exposición. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañero.